agradezco a Tito que me haya invitado a compartir con ustedes. Yo estoy muy contento de que ustedes estén aquí. Estoy muy contento porque creo mucho en lo que Dios quiere hacer a través de los hombres y las mujeres que Él está llamando al campo de misión desde Argentina. Creo mucho en esto. Hay otros que no creen, incluso muchos argentinos que no creen, pero yo sí, que no soy argentino, pero creo mucho en lo que Dios quiere hacer a través de ustedes y personas como ustedes que Él llama. Pido disculpas por esta presentación porque tenía otro fondo y no sé qué pasó, así que la letra está en amarillo y el fondo blanco y es horrible. Bueno, ténganme un poco de tolerancia. Yo, ¿Vos le podés hacer algo? Tocás y ayuda. Mientras yo hago una introducción... Toco y desaparece todo y después guitarra además. Aquí me pongo a cantar. Sí, no, esto del guitarreo es... gracias. Mientras tanto, hace unos años, Tito me preguntó cómo debe capacitar, cuál es la capacitación del misionero. Es decir, si yo quiero ser médico, ya tengo el camino bastante claro. Voy a la facultad de medicina, es decir, completo los requisitos y me presento, doy el examen de ingreso o lo que haya que dar y cumplo con un programa claramente establecido. Si yo quiero ser abogado, voy a la facultad de Derecho y, bueno, cumplo los requisitos para el ingreso y cumplo con el programa claramente establecido. Y así con muchísimas profesiones, pero hay otros rubros que el camino de preparación no es tan claro. Y entonces cuando Tito me hizo esta pregunta, yo digo, y no le di una respuesta muy buena. Y... ¿Se ve mejor? Sí. Perfecto. Gracias, Jonathan. Y la verdad que lo felicito a Tito por volcar muchos esfuerzos en su página de capacitacionmisionera.org y otras cosas que ha hecho, bueno, toda la tarea que han hecho Jonathan y muchos otros, o los Abel en el ENPI, en el CCMT y en muchos otros institutos. Todo esto es bueno, pero me temo, a pesar de lo que dijo Tito, que quizás terminen esto más confundidos que antes. Entonces, pido disculpas. Gracias, Uta. Gracias. Está como nosotros. No es mi intención confundir, pero en realidad yo muchas veces digo que ser misionero es más difícil que ser un futbolista de primera división. Y alcanzaría con preguntar cuántos misioneros conocen y cuántos jugadores de fútbol conocen. Y seguramente, aunque quizás las damas sean una santa excepción porque son tan... o porque no les interesa el fútbol, ¿verdad? Pero podría utilizar otros campos como por ejemplo la música, ¿verdad? La realidad es que un futbolista tiene que manejar muy bien unas pocas habilidades, pero el misionero tiene que manejar una amplia gama de cosas, que es tan amplio que es difícil reducir a un programa de preparación, ¿sí? Entonces la preparación de ustedes corre a muchos niveles diferentes. Hay muchas áreas de su vida que tienen que ser formadas para un servicio misionero bueno, por no tener otra palabra, para un servicio misionero, me resisto un poco a usar la palabra efectivo, pero para un servicio misionero bueno, ¿no? Tiene que darse la preparación a muchos niveles, ¿sí? Algunos, creo que es útil esto, han hablado de mente, corazón y manos, ¿sí? Bueno, evidentemente la formación de la mente, del pensamiento en ciertas áreas es muy importante y voy a indicar algo de esto. También, evidentemente,
un misionero debe reflejar el carácter de Cristo, ¿sí? Su corazón debe ser como el de David, ¿no? Conforme al corazón de Dios, y eso no es negociable. ¿Y cómo se forma un corazón así, ¿no? Y también tiene que tener ciertas cosas, habilidades que sabe hacer, ¿no? Que vienen de la práctica, vienen de haber visto a otro que lo hace, y entonces habilidades concretas que pueden ser muy variadas, porque la otra cosa que hay que decir es que el campo misionero es tan amplio como los que Dios llama para servir en él, y sirven de las maneras más variadas, ¿sí? Entonces me resisto un poco a reducirlo a una sola cosa, porque reconozco que las personas son diferentes, los campos son diferentes, y las necesidades de los pueblos con los que vamos a trabajar son diferentes, ¿sí? Así que voy a hablar un poquito en generalidades, pero mi objetivo en lo que quiero compartir hoy es empezar, digamos, con el producto terminado, ¿sí? Voy a tratar de retratar el Messi de las misiones, si se quiere. El Messi de las misiones, que hace todo bien, que gana todo, que hace 5 goles por partido, reconociendo de antemano, y no por lo que más quieran, no quiero desanimar a nadie, ¿sí? No quiero desanimar absolutamente a nadie, porque me queda muy claro que Dios, si tiene el poder para hacer hablar un burro, hermanos, o una burra, mejor dicho, entonces puede usar el que sea. Y me consta, queridos, me consta. A veces los grandes preparados son los desastres más grandes, y a veces las personas más humildes que dicen, bueno, son Gardel. Entonces Dios no mira las cosas como nosotros las miramos, ¿sí? Bueno, habiendo dicho todo eso, entonces voy a tratar de retratar un poquito el ideal, y después ustedes, lo que pediría es que vayan acomodando cosas. Y recuerden este concepto: la preparación corre por muchos carriles, no es A, B, C, D, E, F, G, es este carril, todos simultáneos, ¿sí? De la estación de tren de Constitución, hay muchos andenes y salen muchos trenes para muchos lugares diferentes. No hay un solo tren que tiene sino que uno va para acá, el otro va para allá, todos paralelamente. Así que tengan esta idea de que me estoy preparando a distintos niveles. ¿Eso me explico? ¿Sí? Sí. Bien, bien. Tengan esa idea entonces. Bien, así que habiendo dicho eso, el que es misionero, ¿sí? El que es misionero yo creo que es importante que se vea como parte de dos mundos, ¿sí? Como los anfibios. Un anfibio es un animal que puede habitar en dos mundos, ¿sí? En el agua y en la tierra, o donde sea. Entonces el misionero también participa de dos mundos. Nosotros siempre lo identificamos con el campo, ¿sí? Y cargamos las tintas sobre esa parte, y creo que es correcto, porque ahí el misionero transcurre la mayoría de su trabajo, de su tiempo. Pero al mismo tiempo el misionero sigue conectado con la fuerza enviadora. Si corta su contacto con la fuerza enviadora, ya no es un misionero, es un inmigrante. Que no tiene nada de malo, ¿de acuerdo? No tiene absolutamente nada de malo, solo que es diferente. Hay algunas personas que el Señor las llamó a irse, y se han ido a otros lugares, y se han adaptado, y se han establecido, y tienen ministerios maravillosos. Pero paulatinamente han cortado su contacto con la fuerza que les envió originalmente. Y vuelvo a insistir, esto a veces dice que yo no soy misionero, como si ser misionero fuese un rótulo jerárquico, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Cada uno tiene un llamado particular, pero el misionero
¿sí? Siempre va a mantener una relación con la fuerza que lo envía. Y esto para mí es muy importante. Entonces, resumiendo, el misionero debe concebir, está mal, su relación con dos mundos, el campo y la fuerza enviadora. Noten que digo fuerza enviadora. La fuerza enviadora es más amplio en este caso que tu iglesia aquí en Argentina, ¿sí? Es más amplio, pero ahí vamos a llegar. Entonces, ahora primero voy a hablar, y la mayor parte de esto va a tener que ver con las áreas en el campo. Y esto es muy resumido, pero creo que a grandes rasgos les va a dar a ustedes las ideas de estas distintas vías que van en paralelo de preparación, ¿sí? Así que allá vamos. Y si hay preguntas, por favor, me van diciendo, pero ¿qué es eso? No entendí, o lo que sea, ¿no? No hay problema. En primer lugar, un misionero debe ser un investigador, ¿sí? Un investigador. Y casi en lo técnico, ¿sí? Un investigador en lo técnico. Por ejemplo, un misionero debe ser un experto sobre el grupo étnico particular al que ha sido llamado. Uno ha sido llamado al pueblo tal, o a una zona geográfica, o a un subgrupo, digamos, una parte de la población. Si pensamos en la ciudad de Buenos Aires, podemos hablar sobre la comunidad boliviana, o podemos pensar en los musulmanes en Argentina, o podemos pensar en la clase alta, o podemos pensar en distintos subgrupos. Pero ese grupo al cual el Señor te ha llamado, ese grupo lo tenés que conocer bien, ¿sí? Pablo Shelton hablaba anoche de este tema de etnoartes y demás, y para poder, digamos, trabajar adecuadamente en eso, hace falta un conocimiento bastante profundo del grupo con el cual vamos a trabajar. Si no, terminamos nosotros haciendo lo que tanta culpa le echamos a los misioneros que vienen acá. Dicen, pero ustedes nos trajeron todas cosas de afuera y no nos respetaron y nos encajaron los himnos y esto y aquello y lo otro. Hicieron lo que sabían, ¿sí? Pero nosotros haremos lo mismo sin ni siquiera pensarlo dos veces, ¿no? Sería bueno digamos, entender, conocer el grupo étnico en todas las facetas diferentes, la cultura, y esto es algo que lleva tiempo y exige observación de parte de ustedes, ¿sí? Exige ojos abiertos, exige mente abierta, exige tener categorías para entender las distintas cosas. Es decir, nosotros nos sentamos, por ejemplo, el ámbito de charla informal, que puede llegar a ser muy profunda, es la ronda de mate. Me siento a tomar mate y comparto, y bárbaro. Y así se pueden dar charlas que llegan a ser muy profundas, y por temas espirituales o así uno puede evangelizar, y quizás muchos de ustedes en ronda de mate han compartido el evangelio con alguna persona. Entonces yo estaba con un misionero de Mongolia. Y entonces le conté esta costumbre del mate, y seguramente allá en Mongolia tendrán algo parecido. Y se ríe y me dice, sí, dice, los hombres se sientan a tomar leche de yegua fermentada. Buen provecho. Sí, entonces bueno, pero en todos lados hay algo, ¿sí? En todos lados hay algo. No sé si, bueno, Dios no me llamó a Mongolia, pero ahí está, es decir, encontrar esos paralelos, encontrar esos espacios que van a ser diferentes y van a tener otro matiz. Creo que el ejemplo que dio Laura Shelton ayer de esa danza con esa... para mí era un payador el que ella describió, ¿no? Yo lo diría así, pero claro, tenía su forma, no era cualquier cosa. Así como un payador tiene cierta métrica, cierta rima, cierto ritmo, ¿verdad?, en el que da sus pensamientos. Bueno, había algo similar. Así que tener la capacidad de análisis, de entendimiento del grupo étnico, las estrategias, ¿sí?,
Es decir, cómo yo voy a desarrollar mi trabajo, cómo yo voy a plantar una iglesia, cómo yo voy a evangelizar, cuál es el método de trabajo que da resultado aquí, porque vuelvo a insistir, no es lo mismo evangelizar en Argentina que evangelizar en Irán, o evangelizar en la India o en la China, o en cualquiera de estos lugares. Hay cosas que funcionan en algunos lugares que no funcionan en otros, ¿sí? Y entonces uno tiene un caballito de batalla y dice, no, nosotros siempre vamos, y perdón, yo siempre uso el ejemplo de las 4 leyes espirituales, ¿sí? Y no tengo nada en contra de las 4 leyes espirituales, me parecen maravillosas, es una clara presentación del Evangelio, ¿sí? Pero no funciona en todos lados. Sería un poco ingenuo pensar que podemos reducir el Evangelio a una breve presentación esquemática que todo el mundo puede entender de la misma manera. Pero esto entonces a nosotros nos exige mucho trabajo. Ah, no, le mando las 4 leyes y chao. Le mando fruta, como dice mi hijo, ¿no? Ah, no, en el examen ese le mandé fruta, dice. Y así le fue también. Entonces, entender las estrategias, y en esto el tema de trabajar en red o en equipo es muy importante. Es decir, uy, ¿qué está funcionando allá? ¿Qué está funcionando acá? Esto es algo cambiante también, porque el mundo va cambiando, ¿sí? El campo de lo misiológico es súper dinámico y hay cosas que están saliendo permanente. Imagínense, hay miles de misioneros en todo el mundo probando de todo, y entonces sería ingenuo pensar que ya hay una metodología establecida que la vamos todos alegremente a aplicar en todos lados y no tengo que saber nada. Si los médicos tienen que actualizarse permanentemente, con más razón nosotros, ¿sí? No nos podemos desconectar. Entonces, las estrategias, las necesidades y oportunidades. ¿Cuáles son las puertas de entrada? ¿Cuáles son las necesidades? ¿No? Sería, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero estudiar medicina para ir a ser misionero en la India. Está bien, y puede ser que Dios llame a personas a eso, pero la realidad es que la India tiene de los mejores médicos del mundo, ¿sí? Que son médicos en la India, y miren, si ustedes van a Estados Unidos, mi cuñado, sin ir más lejos, que vive en Estados Unidos, su médica de cabecera es india, ¿sí? Y así, pero es lo más común del mundo. Entonces, bueno, en la India hay médicos, sí, quizás hay otras cosas, o hay algunas zonas de la India donde no llega la atención de salud, pero quizás hay otras estrategias para trabajar en esos lugares. Entonces, digo, ¿cuáles son las necesidades, las oportunidades? Todos recordamos el famoso tsunami que tocó Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, ¿verdad? Y ese tsunami abrió oportunidades en Banda Aceh de Indonesia, uno de los lugares más conservadoramente musulmanes y cerrados del mundo, Y sin embargo, cuando sobrevino este desastre, de golpe las puertas estaban abiertas de par en par, pero por un momento, se abren un momento y después, plácate, se cierran de vuelta. Uno tiene que estar listo también para reconocer y actuar rápidamente. ¿Cuáles son las estrategias, las necesidades, las oportunidades? Así que ¿un investigador de qué? De todo, ¿sí? De todo, ¿sí? Hay que ser economista, sociólogo, lingüista, de todo. No lo vamos a hacer todo, no somos los Messi, pero seamos el Picante Pereira, ¿sí? O sea, perdón, Joel, pero tengamos la habilidad para por lo menos jugar medianamente bien y cumplir nuestra función, ¿sí? A eso. Bien, preguntas, no sé, hay mucho más, yo estoy tocando por arriba, pero ¿cómo va? Ya están mareados. Preparación, y esto tiene que ver con específicamente tengo un lugar al que voy y entonces necesito estar preparado para ir a ese lugar. Y bueno, hay varios ítems acá.
O sea, esto es de capacitación, entonces parece que estoy diciendo lo mismo, pero esto está más enfocado específicamente. Hace un tiempito me tocó ir a una consulta en África y me quedé sorprendido porque me enteré que 1 de cada 3 evangélicos es africano. Qué tonto sería decir voy al África para evangelizar porque no hay nada y darse cuenta que en África, África es la historia del crecimiento de la iglesia del siglo XX. ¿Sí? Porque a 1900, y Jonatán me puede corregir mis estadísticas, pero más o menos en el año 1900 habría un 10% de evangélicos en el continente y llegando a finales, llegando al 2000, ya estaba llegando al 50%. Así que, ¿no? Más o menos. ¿Sí? No me va a decir que no para no hacerme quedar mal, pero... Hay otros sectores de África, hay otros sectores de África. Está claro, está claro. O sea, hay 1000 pueblos no alcanzados en el continente africano. Y bueno, todos sabemos que especialmente la franja norte de África, ahí salvo alguna rara excepción, hay mucho por hacer. Pero evidentemente hay una fuerza importante. Pero a mí me dijeron así como una regla, así media simplista. Si vos querés ir a los lugares necesitados de África, aprendé francés. Aprendé francés. Entonces yo puse francés, el idioma estratégico, puse ahí un blog que escribo a veces. Aprendé francés. Entonces mi hijo ahora quiere estudiar francés. ¿Dónde te vas a meter? Pero bueno, pero esto tiene que ver con, me puedo probar, porque posiblemente muchos de ustedes ya estudiaron francés en el colegio secundario, ¿sí? O tienen alguna base o qué sé yo. El estudio del francés no es algo tan lejano y es algo muy estratégico para el campo de las misiones. El inglés también, ¿sí? Obviamente, esto es preparación. En lo cultural, todo lo que podamos aprender acerca de la cultura, que esto en el sentido más amplio, la religión, la cosmovisión, un montón de cosas que evidentemente en lo previo es limitado, pero hay cosas que podemos aprender de antemano para llegar al campo y no estar tan desnorteados. Pero obviamente también la preparación personal, especialmente en lo espiritual y lo misiológico. ¿Qué puedo decir de la preparación espiritual? Pero sospecho que quizás sea la parte a la que menos bolilla le damos, porque lo damos medio por sentado, ¿sí? Yo el día que deje de crecer en lo espiritual va a ser el día que deje de ser útil en el reino de Dios, ¿sí? Julio nos está leyendo la Biblia, es una clase de escuela dominical, hermano. Pero qué bien nos hace, ¿no? Por lo menos a mí, y no sé cuántas veces yo leí los pasajes que está leyendo, y sin embargo hoy, de la sola lectura de la palabra, yo estaba en lágrimas, ¿sí? Y esto no lo podemos perder, ¿sí? Nuestra sensibilidad al Espíritu Santo, nuestra sensibilidad a la palabra de Dios, nuestro descubrimiento renovado permanente de las verdades de Dios, cuyos caminos son más altos que nuestros caminos y cuyos pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, ¿sí? No debemos ni podemos, ya llegué al campo, ya está, ya estoy, ¿sí? Soy Messi, ya no tengo que practicar, ya no tengo que ir a entrenar. ¿Vos te crees que Messi no entrena? El día que no entrene es el día que va a entrar en decadencia, ¿sí? Sí, hay muchos futbolistas que dicen no entrenan y voy y hago 2 goles. Sí, una vez. Y puedo hablar de Logro Fabiani, pero no lo voy a hacer porque ya es muy específico. Pero la preparación espiritual permanente, que es netamente personal. ¿Cómo Dios te habla a vos? Yo no te puedo dar una fórmula de cómo desarrollar tu vida espiritual. Lo que te puedo decir es que la Biblia tiene que estar y tu comunión con Dios y su pueblo tiene que estar.
¿De qué manera? ¿Cómo? Si es a la mañana, si es a la noche, si ayunás 40 días o si haces, tenés un plan de lectura bíblica, qué sé yo. ¿Qué sé yo? Yo en enero siempre estoy contento porque siempre largo el 1 de enero empiezo a leer otra versión de la Biblia. Me gusta. A otro capaz que le parece, pero ¿qué me importa? Empiezo en enero, empiezo en abril, empiezo en septiembre. A mí me gusta el 1 de enero, pero eso soy yo. Y mis hijos me dicen, pero ¿cuántas veces leíste la Biblia? Y qué sé yo, pero no me la sé de memoria. Y aunque me la supiera de memoria, igual necesito constantemente estar renovando mi mente en la palabra de Dios. Hechos 16 es un pasaje que me llama tanto la atención, porque allí está Pablo en su viaje misionero y dice que quería ir a predicar el evangelio en Éfeso y el Espíritu se lo prohibió. Y yo me tiro de los pelos, ¿cómo el Espíritu va a prohibir que se predique el evangelio? ¿Cómo puede ser? Porque capaz que tuvo, ¿cómo supo Pablo, verdad? O sea, ¿cómo se dio cuenta que era el Espíritu que le estaba prohibiendo? Y en vez de digamos, reconocer la mano del Espíritu, dice, no, este es Satanás que se está impidiendo y te reprendo, diablo, y bla, bla, bla. ¿Cómo se dio cuenta? Evidentemente tenía una tremenda sensibilidad espiritual, lo cual el misionero Pablo y el misionero vos y yo debemos tener. Porque el Espíritu Santo es el gran director de la misión, ¿sí? Mi amigo Pablo Davis hablaba siempre de la Missio Dei, ¿verdad? Y no lo inventó él. Aunque yo dije, una vez fui con él en Inglaterra y me llevó, no sé por qué, a otra clase y yo le dije, estaban hablando de ese tema y yo, nosotros en la Argentina creemos que el Missio Dei lo inventó Pablo Davis. Le dio un poco de vergüenza, ¿no? Pero la misión pertenece a Dios. Eso es lo que significa misión. La misión pertenece a Dios. Dios es su autor, Dios es el que la dirige, Dios es el que le da poder a la misión y a los que estamos en su misión para lograr los objetivos de Dios, ¿sí? Entonces, qué importante que seamos siempre sensibles a su dirección y sepamos cómo Dios hace las cosas como está revelado en su palabra. Así que bueno, y de la preparación misiológica ya hablé, ¿sí? Es decir, ¿qué se está haciendo? No debemos movernos por modas, pero sería tonto ignorar lo que otros están haciendo, que les está siendo de provecho, que está dando resultados. Vuelvo a insistir, eso hay que adaptarlo, hay que ver si funciona donde yo estoy o no. No lo voy a adoptar porque le va bien en otro lado, pero al menos saber de qué se trata y entonces, ¿y cómo yo me entero qué pasa en otro lado? ¿Cómo me entero? ¿Cómo piensan que uno podría llegar a enterarse? ¿Qué? Contacto con los misioneros, evidentemente. Ese es uno de los propósitos ocultos. Nosotros tenemos propósitos ocultos en la Iglesia. Tenemos una agenda que no se la decimos a nadie. Pero una de las ideas es que cuando juntamos a los misioneros, naturalmente van a terminar hablando de lo que están haciendo. ¿Sí? Y ahí ahí hay un enriquecimiento. Ayer Mabel hablaba de las olas que vienen y van y donde se chocan, ¿no? Y tengo entendido, no soy pescador ni mucho menos, pero tengo entendido que ahí es un buen lugar para pescar, justamente, donde es un lugar rico, ¿sí? Donde hay ese encuentro. Así que el contacto con los misioneros, bueno, y después, qué sé yo, internet, libros, revistas, estar en red es importante. Estar en red, estar en contacto, ¿sí? Con otros, que uno puede entonces inspirarse de lo que está sucediendo en otros lados. Y esto no termina nunca, no termina nunca. Bien. Planificación, ¿sí? Y la planificación es importante. Siempre que hablo de esto me siento medio hipócrita porque yo soy un terror para la planificación. Pero la realidad es que uno tiene que saber
¿A dónde va? ¿Qué quiere lograr? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Entonces yo digo, bueno, quiero lograr esto, y un poco lo que estoy pintando a ustedes es el objetivo final, para que ustedes después digan, ah, bueno, yo quiero hacer esto. Bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar acá? ¿Qué tengo que hacer para llegar acá? ¿Qué tengo que hacer para llegar acá? Y es posible que durante este mismo tiempo Dios te esté diciendo, ah, hace esto, ah, cuando vuelva voy a hacer tal cosa, anotalo, y no me des bolilla a mí. Escuchá lo que Dios te está diciendo que hagas, que son los pasos de los que habla Tito, ¿verdad? Que salgas de aquí con ideas concretas. No me interesa que te acuerdes de todo lo que yo digo. Me interesa, como a Tito y como a todos, que salgas con, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacerlo. Siempre sujeto a la dirección de Dios. Pero voy a desarrollar un plan para lograr mi objetivo, ¿sí? Porque esto lleva tiempo, ¿sí? Lleva tiempo. Y no les voy a cansar con el tema de cuántos años tuvo Pablo para prepararse para salir de misionero, porque ustedes esto ya lo saben. ¿Cuántos años estuvo? Unos cuantos. Comenzar entonces con el objetivo, con el fin deseado, y entonces decir, bueno, para llegar ahí necesito esto, hasta que tengo algo que puedo decir, hoy voy a hacer esto. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. Ayúdame con el tiempo. Sí, me paso. Penetración, desarrollo de plataformas y desarrollo de relaciones. Este es un poquito más difícil y para esto sí dependemos sí o sí de una red. Pero lo que quiero decir por penetración es cómo yo voy a entrar al lugar a donde voy. Algunos lugares requieren visa. Y a mí me causa gracia, ¿no? Porque yo escucho a los misioneros, entonces se juntan y dicen, ah, vos estás en India, ¿y con qué visa estás? Es lo primero que pregunto, ¿con qué visa estás? ¿Cómo lograste entrar legalmente? ¿Sí? La visa es el permiso que otorga el gobierno para estar legalmente en el país. ¿Cómo hiciste? Porque hay muchos países donde no es fácil entrar legalmente. Y requiere de trámites, requiere de un montón de cosas que son difíciles de conseguir. Entonces, esto uno lo tiene que ir planificando de antemano. ¿Vos querés ir a la India? Bien. ¿Cómo vas a ir? No, voy, llego al aeropuerto, me bajo del avión, ¿sabés lo que van a hacer? Te van a mandar de vuelta. Van a mirar tu pasaporte y decir, ¿dónde está la visa para la India? Ah, no sabía. Entonces, perdiste el pasaje. ¿Sí? Te van a dar, te van a poner en el avión y chao. Entonces hace falta desarrollar una estrategia que me va a permitir a mí establecerme. Yo no voy a decir nada, pero hay unos misioneros aquí presentes que se han establecido hace un buen tiempo con una interesante estrategia y les van a tener que preguntar a ellos cómo lo hicieron, pero ahí van a tener solamente un ejemplo que les funcionó a ellos y que les permite establecerse en su lugar de misión. Ahora uno dice, bueno, pero mi llamado no es a la India, mi llamado es a los wichí. Y yo para moverme en mi país no necesito papeles, ni necesito visa, ni necesito nada. Puede ser, pero ¿cómo te vas a establecer en esas comunidades? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a sentarte a hacer qué? Y en esto entra la segunda parte del desarrollo de las relaciones. ¿Cómo te vas a presentar? ¿Y usted qué hace? No, yo soy misionero. Bueno, eso a la persona que te hace la pregunta, ¿qué le dice? En el mejor de los casos no le dice nada. En el peor de los casos, él puede pensar en otros malos ejemplos, o bueno, sí, gracias Señor si los hubiera, pero puede pensar el misionero es el que regala ropa. Entonces va a esperar que vos regales ropa, y si vos no regalas ropa, te va a acusar de mentiroso, porque como dijo que era misionero, pero él no regala nada. Porque acá siempre que vinieron los misioneros trajeron ropa, trajeron cosas, nos regalaron cosas. Esa es la idea que querés proyectar cuando usas la palabra misionero.
Pero yo soy misionero y si digo otra cosa estoy mintiendo. Bueno, ahí va el desarrollo de una estrategia, ¿sí? Me voy a establecer porque estudié el grupo étnico, estudié sus necesidades y oportunidades, y resulta que lo que más necesitan, por decir cualquier cosa, por elegir algo al azar, son, Pozo de agua. pozo de agua. Perfecto. Entonces yo pero tengo que saber, no tengo que ir con la pala, bien decir, sí, vengo acá, pozo de agua. No, pará. Sí, no. Entonces me hago un estudio, de hecho menciono una organización misionera argentina que se llama Agua por Vida, no sé cuántos lo conocen, pero, bien, Agua por Vida, señores. No lo había visto, pero esto es una estrategia de penetración, porque yo les puedo decir, cuando nosotros estuvimos en Nepal, una de las cosas que hacíamos era esto. Y en una comunidad, en las montañas de Nepal, nosotros le trajimos agua, y yo trabajaba para una ONG que tenía fondos para invertir en esto, y de una vertiente a 12 kilómetros de distancia, le trajimos agua y le pusimos canillas en su aldea. Nos besaban los pies, porque antes ellos tenían que caminar esos 2 kilómetros, ¿con qué? Con bidones, con balde, con no sé qué. ¿Y cuánta agua vos podés llevar? 12 kilómetros. Y no 12 kilómetros de ruta, 12 kilómetros subiendo, bajando, subiendo, bajando. ¿Cuánta agua? ¿Cuánto te lleva caminar 12 kilómetros sin nada? Y encima que llevaba con 2 baldes de agua. Nos besaban los pies, Entonces era una entrada, ¿sí? Era una entrada, era una manera de entrar. ¿Cuál vas a usar vos? Es como lo del arca que dijo Julio, bueno, hermano, es problema tuyo. Yo te llamé, te dije lo que va a pasar. Ahora, hermano, arreglate, ¿sí? Arreglate, claro. Y esto es algo que hay que prestarle atención de antemano, ¿sí? O sea, ¿cómo voy a entrar? ¿Cómo me voy a establecer? ¿Cómo me voy a presentar? ¿Cómo me voy a presentar? ¿Qué soy yo? Porque vuelvo a insistir sobre este tema. Yo puedo usar palabras que para mí tienen un significado, pero para el otro tienen un valor completamente diferente. Entonces me conviene encontrar algo que la otra persona entienda en sus categorías y que ese esté bien conceptuado, ¿sí? Yo siempre cuento el incidente que yo estaba en un remis en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces el remisero me viene hablando de que lo que él hace y que tiene planes. Entonces al seguir de charla me dice, ¿y usted qué hace? Y yo ya aprendí. Entonces, no, yo enseño, le digo. Sí, ¿qué enseña? Y chao, soné. Y le digo, bueno, yo enseño la Biblia. Entonces, ustedes vieran, me quería morir yo. Pone una sonrisita así. Dice, a usted le va a ir muy bien, Sí, no era bueno lo que me estaba diciendo como para que yo diga amén. Porque yo le leí la mente en ese momento y vi que él estaba pensando que yo era un aprovechador, que le saco la plata a la gente y me acuesto con todas las mujeres y bla, bla, bla. Todo, se hizo toda la película. Quisiera presentarme de otra manera que no... Lamentablemente, en otra época era distinto. Acá en otra época uno decía era pastor evangélico. No. A mi señora, que tiene contactos en el gobierno de la ciudad, la presentan como bautista. Pero no porque no tienen idea lo que es un bautista, ¿de acuerdo? No saben nada, ¿no? Pero no la presentan como evangélica porque la quieren y la quieren cuidar. Y para el público en general los evangélicos son chantas. Entonces saben que es evangélica, saben que es cristiana no católica, al menos, pero no es chanta, ¿no? Porque si usamos la palabra evangélica, chanta, ¿sí? Entonces, este tema de cómo yo me voy a presentar es algo que ustedes deben estudiar. Por eso, cuando no estén apurados,
Cuando les dicen terminen su carrera, termínenla, por favor. Sí, yo que estudio, yo tengo el título del seminario, ¿sabes para lo que me sirve? Para lo que me servía en Nepal, lo tenía que andar escondiendo. ¿Sí? No porque yo me avergüence de lo que yo recibí en seminario, sino porque no me servía. No me servía para presentarme. Entonces esto amerita un estudio de antemano. ¿Cómo me voy a presentar? ¿Cómo voy a poder establecerme legalmente? Pero ¿cómo voy a entablar relaciones con las personas que permitan una manera digamos, de estar en la comunidad y ser entendido? Y esto corre incluso para la Argentina, ¿sí? Incluso para la Argentina, pues no podemos ir a cualquier lado y simplemente estar. Tenemos que encajar en la comunidad de alguna manera. Y eso solo viene con el conocimiento del lugar a donde vamos. ¿Preguntas? O son unos genios, o yo estoy hablando chico. Stanley, Sí, don está dando Andrés. por sentado que cada uno sabe dónde va a ir, parece, ¿no? En realidad no quisiera dar esa idea. Si la estoy dando, pido disculpas. Yo estoy tratando de hablar generalidades y estoy dando ejemplos puntuales de que conozco, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes conocen otros ejemplos que quizás serían más apropiados, ¿sí? Pero solo estoy tratando de ser muy general. Pero creo que sí. No, concuerdo, porque no necesariamente, digamos, hay una suposición que Dios nos creó con ciertos intereses que podemos desarrollar, y cada uno buscando su carrera, buscando su lugar en el mundo, digamos, con una ocupación que sirve a los demás, que vamos encontrando en nuestro diseño. Entonces, el desarrollarnos naturalmente es una actividad, digamos, que cumple el propósito de Dios. Sí. Y estuve en Malasia una vez con un pastor que me decía, cuando la gente viene y dice que tengo un llamado misionero, no le pregunta para dónde, ni le dice, bueno, ¿y cómo te sentís? Le pregunta, ¿qué sabes hacer? Porque muchas veces lo que sabemos hacer define nuestro campo de acción. Y a mí me da mucha tristeza a veces cuando gente ha llegado a altos puestos de gobierno, a otros lugares, y deja todo para servir al Señor, entre comillas. Porque si el Señor le dio eso, era para que lo use en una posición de influencia. Yo hubiera de Daniel, que hubiera dicho, ay no, yo voy a servir al Señor en vez de servir al rey. O un José. Sí, un malentendido. Entonces es un malentendido del desarrollo de la persona en su ocupación, lo que le gusta hacer, yo creo, porque Dios va a usar esas cosas. Eso, millones de testimonios. No sabía por qué estudié esto, me gustó, pero después me sirvió porque Dios me colocó con lo que yo sabía hacer y sabía hacer bien. Tenía gracia Jesús entre él. Entonces lo vieron a él porque se desarrolló en lo natural. Habrá sido un buen carpintero también. Ese mensaje lo podemos predicar durante horas, pero no lo vamos a hacer. Pero sí. Que va a ser más efectivo el trabajo en ese texto. En la canción uno se va a sentir cómodo, sino que el resultado. Sí. Igual, aunque lo mostrás como áreas de trabajo en el campo que son simultáneos, por ahí hay alguna de ellas que de pronto se dan en forma simultánea, pero posteriores o en la medida que se van desarrollando las anteriores, la de investigación, de preparación y de planificación. Es verdad. Lo que no quiero, lo único que quiero evitar es dar una idea secuencial en estos puntos. No es secuencial. Pero es verdad, hay unas cosas que las puedo hacer ahora y hay otras cosas que van a venir después. Pueden ir cambiando de pronto. Y pueden ir cambiando, absolutamente. Y seguramente dicen, y esto quiero desanimarlos por completo, dicen que alguien que sea misionero durante 20 años va a tener que aprender por lo menos 3 idiomas, promedio. ¿Sí? Así que no te gustan los idiomas, bueno, que te empiecen a gustar, ¿Contando el castellano y el portugués básico? No, 3 idiomas nuevos, lamento informar. Y el jeringoso no. Jeringoso no cuenta. Y eso que hablan los rosarinos, eso de portegaseño y todo eso tampoco. Hay una misionera que estudió acá en Córdoba, colombiana. Ella había aprendido
peinar, a cortar el pelo, etc. Para avisar para que todo. No estaba preparado para ir a ese lugar donde fue porque nunca hizo ningún curso, nada. Pero el señor dijo que vaya ahí y resulta que cuando se armó el equipo ella era la única que tenía el dinero depositado para ir y se fue, ¿no? Cuando llegó allá, no le preguntaron, o sea, le preguntaron qué sabía hacer y yo sé cortar el pelo, no, pero vos sos colombiano, sí. Ah, entonces sabes bailar el merengue, sabes bailar. Pero ella era cuando era chiquita, yo bailaba, pero ¿te acordás? Sí, yo me crié en un pueblito donde todo el mundo bailaba. Yo salía a la vereda y me bailaba con el que estaba en la vereda, bailaba con cuando entraba al comercio estaba bailado. Y bueno, vos vas a enseñar eso. Y se puso a enseñar y así entró en la escuela. Bueno, yo fui a Uzbekistán y veía a Natalia Oreiro por la tele. La novela de Natalia Oreiro. Escuchame. O sea, la música latina. Se preparó de una determinada forma, pero antes ya había tenido una formación. Yo, la máxima que escuché de eso es esta. Un pastor de una iglesia que predicaba: Dios puede usar tus habilidades, Dios puede usar tu oficio, Dios puede usar lo que vos sos, tu pasión, bla, bla, bla. Y entonces un hermano vino, pero movido hasta la médula, y vino el pastor: gracias, qué inspiración. Dice: yo quiero servir a Dios en el campo misionero. Qué bueno, hermano. ¿Y usted qué hace? Y yo soy funebrero. Bien, en todos lados se muere gente. ¿Cuántos se murieron en el tsunami? 200.000 personas. ¿Y qué hacemos con los cuerpos? Porque ustedes saben que si no disponemos correctamente de los cuerpos se convierten en focos infecciosos, que es peor lo que viene después que el propio desastre. Y de golpe este hombre, que sabía disponer correctamente de los cuerpos, se convirtió en un consultor, ¿sí? Lo llamaban, cuando había desastre, a Indonesia, a todos estos lugares que no se puede entrar ni a garrotazo, pero lo llamaban a él porque él puso una consultoría de disposición de cuerpos. Dios es grande, ¿sí? Allahu Akbar. Esa se la tiro, ¿sí? Vamos a proclamación. Allahu Akbar, saben, ¿no? Dios es grande. Dios es grande. Esfuerzos evangelísticos y de discipulado, proclamación. Es decir, después de todo esto, sí, en algún momento hay que predicar el evangelio, ¿de acuerdo? Sí, en algún momento. Pero ¿cómo? ¿Cuál es la mejor manera? O las mejores maneras, ¿sí? Porque hay muchas maneras de predicar el evangelio. Entonces sepamos, tengamos varias alternativas, ¿sí?, para predicar el evangelio. Así que, ¿cómo evangelizamos? ¿Cómo discipulamos? Porque la clave ya la dio Jesús en Marcos 16:15, ¿sí?, predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, esto no es negociable. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Y requiere preparación, sí. Ahí también se une el conocimiento de la etnia, dónde están parados ellos. Es fundamental, es fundamental. Y en esto, para mí, uno de los ejemplos más grandes es el ejemplo de Hijo de Paz, que si no lo conocen, busquen Hijo de Paz, Don Richardson, y entérense. Yo no voy a decir ahora. Pero... Sí. Siempre hay, es decir, partimos de la base teológica que todos necesitan a Dios. Todos necesitan a Dios. Entonces, de alguna manera Dios, en su sabiduría, se ha revelado de una manera que satisface las necesidades de todo ser humano. Tus pecados te son perdonados, nos dijo hoy el Señor a través de Julio, ¿no? Así que bueno, pero ¿cómo? Aquí, ahora, en este lugar, de esta manera, ¿cómo? ¿Sí? Bien. Y plantación de iglesias. No voy a hablar mucho de esto, aunque esto es lo que más me tira, pero ¿cómo será la iglesia que plantamos allá donde vamos, sea donde sea? ¿Sí? La clave es que los esfuerzos deriven en el establecimiento de una iglesia, porque el misionero es forzosamente temporario, ¿sí? Querramos o no,
somos temporarios. Puede haber una revolución, puede haber un cambio de gobierno, puede haber un desastre natural, puede haber una guerra civil, puede haber una epidemia. El misionero mismo puede tener situaciones personales que impiden que siga en el campo. Hay un sinfín de situaciones que pueden presentarse que limitan el tiempo del misionero. Así que si ustedes están pensando que Dios se baja del avión con ustedes, por favor, Dios ya estaba hace rato y va a estar cuando vos te vayas, ¿sí? Pero ¿qué podés dejar que quede establecido? La iglesia, ¿sí? La iglesia de allá, la iglesia autóctona, que tenga formas que son autóctonas. Por ejemplo, no sé, me gustaría, ¿podés brevemente decirnos el concepto del pueblo Toba en cuanto a los pastores y dirigentes? Sí, cómo no. Para resumir nomás, empezó en verdad un movimiento entre el pueblo Toba por una misión menonita, pero la sabiduría que Dios le dio a esa misión es que nunca plantaron una iglesia menonita, sino realmente llegaron al pueblo con traducción de Biblia para que puedan leer en su propio idioma. Y me acuerdo como hoy, que siempre dice, confiamos en el pueblo si ellos tienen la palabra y también tienen el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a guiar y le va a revelar. Nosotros no debemos ser la policía y todas esas cosas, sino junto con ellos, leyendo la Biblia, leyendo la palabra habla y la palabra le indica. Y ellos mismos se van a dar cuenta cosas que tienen que cambiar. Mayormente no somos nosotros, no debemos ser nosotros. Y es en verdad, hoy en día entre el pueblo Toba hay un movimiento de iglesias muy fuerte que es bien autóctono de ellos. Y los misioneros que trabajamos con ellos nos llaman como misioneros fraternales. Nosotros no decidimos si queremos predicar, nosotros nos sentamos mayormente cuando estamos en un culto de ellos. Pero como a ellos les gusta tener visitas, tener gente, todos pueden hablar, no es un predicador nomás. Ellos realmente tienen una forma que te invitan para dar un testimonio, te expresar un gozo, puedes cantar, puedes bailar, puedes decir tu testimonio, pero seguramente te van a pedir algo. No es como en esos cultos que estamos sentados y bueno, ahora sí escuchamos. No, todos pueden participar. Y verdad es un movimiento, ellos tienen sus propios evangelios.